Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces en la historia de España. Según la nueva ley electoral, formaban parte del censo todos los varones mayores de 23 años. La participación fue alta, más del 70% del censo electoral, y otorgó una clara victoria a los partidos que integraban el gobierno provisional, en especial a los de la izquierda. Como podéis observar, el partido que más escaños tuvo fue el PSOE, con 116, seguido por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que desde sus orígenes populistas se había ido deslizando hacia posiciones de centros, para acabar prácticamente, luego ya posteriormente, en una derecha moderada. Si tomamos en conjunto todos los escaños, podemos ver cómo la izquierda alcanzó una clara mayoría con un total de 279 escaños, mientras que el centro derecha obtuvo nada más que 160. Las nuevas Cortes, resultantes de esta consulta, tendrían un carácter de constituyentes, ya que su primer cometido era la elaboración de un nuevo texto constitucional para la República. Entretanto, el Poder Ejecutivo lo seguía manteniendo el Gobierno provisional. Dos elementos a tener en cuenta en estas elecciones van a ser, en primer lugar, como tenéis en el primer párrafo del punto 2.1, que las derechas van a estar muy poco organizadas. Y, en segundo lugar, se va a producir a una sustitución de las antiguas élites políticas que habían participado en la Restauración. En cuanto al primer apartado, las derechas, que lógicamente defendían un Estado conservador y monárquico, se encontraban desubicadas, desorganizadas, y ello le llevaba a la inexistencia de, en este momento concreto, de una dirección política, lo que se tradujo en una participación reducida, lo que les llevó a un resultado electoral malo, con poca representación en las Cortes de 1931. Y si estas Cortes son Cortes constituyentes, va a ser importante porque el dominio de las izquierdas va a llevar a que esta Constitución tienda hacia este lado y que, por lo tanto, luego posteriormente los sectores conservadores no la tomen como propia. Y por último, en este apartado, que lo tenéis desarrollado en el penúltimo párrafo del 2.1, reside el hecho importante en la eliminación de las élites y la entrada en el juego político de las clases medias ilustradas, siendo reflejo de la modernización y de la nueva realidad de la economía y la sociedad española. Analizaremos ahora los diferentes artículos de esta Constitución agrupándolos por temáticas. En primer lugar, estableceremos la cuestión territorial, que, analizada en varios artículos, según vemos ya en el primer artículo, en el número 1, tiene una visión descentralizadora si hablamos de la cuestión territorial. Se reconoce la integridad del Estado, hecho esencial para que pudiera ser aceptada por las derechas, pero a la vez se reconoce la autonomía tanto de municipios como de regiones. Por lo tanto, se están dando los primeros pasos para que, sobre todo en Cataluña, pero también en el País Vasco y Galicia, puedan adoptar instituciones de autogobierno. Esto era esencial, ya que la burguesía catalana fue miembro integrante del Pacto de San Sebastián y la concesión de cierta autonomía para Cataluña era muy importante para que ésta se integrara, en primer lugar, dentro de la República y, en segundo lugar, aceptara esta forma de régimen político. ¿Consecuencia directa de este proceso? Pues
el desarrollo de los estatutos de autonomía. El primero de ellos fue el que se aprobó para Cataluña en 1932. Y ya en plena guerra civil, en el año 36, se le concedió al País Vasco y se elaboró un proyecto no llevado a la práctica para Galicia. En cuanto a la separación de poderes, hay que reseñar que, como elemento característico, solo existen unas Cortes, el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, se elimina el Senado. A cabeza del Estado, lógicamente, en lugar de un monarca, está el presidente de la República, que en estos momentos lo va a alcanzar Alcalá Zamora. Esta segunda República Española va a otorgar poderes amplios al presidente de la República. ¿Qué poderes tenía? Pues la disolución de las Cortes, nombrar o cesar al presidente de gobierno, tal y como hemos visto en la actual coyuntura española. Ahora el hecho va a ser que Alcalá Zamora se va a sobrelimitar, va a participar de las decisiones políticas, buscando influir en ellas. Ello va a provocar que la presidencia de la República vaya eliminando su carácter de árbitro y que la figura de Alcalá Zamora vaya poco a poco desprestigiándose ante esas posturas bien a favor o bien en contra de determinadas posiciones en los conflictos, lo cual ya veremos más tarde será importante para su destitución ya en el año 1936. Dentro del tercer apartado, un elemento muy importante, la incorporación de los derechos sociales dentro de la Constitución. Ya no solo de los propios derechos, sino de la cuestión social. Como reflejo importante, cómo empieza la Constitución, donde se define España como república democrática, pero ojo, de trabajadores y de todas las clases sociales. Texto de clara orientación ideológica obrera. Y cuando hablamos de derechos sociales, ¿a qué nos referimos? Pues al reconocimiento de principios como la igualdad de género, la asistencia familiar, la protección infantil o la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria. Si nos centramos en las cuestiones económicas, la Constitución establece un nuevo marco, lo cual, lógicamente, lleva a la oposición a aquellas fuerzas que defienden el marco antiguo, esto es, una economía de carácter fuertemente liberal, defensora de la propiedad privada. Así, lógicamente, se oponían a este marco. Importante, el artículo 44, donde, aunque se aceptaba la propiedad privada, la propiedad privada de los medios de producción, quedaba subordinada, esto es, bajo los intereses de la economía nacional, lo que en la práctica posibilitaba las nacionalizaciones de empresas o de sectores económicos. Cuando hablamos de nacionalización, lo que hablamos es que una empresa o un determinado elemento económico, como pueda ser la posesión de la tierra, deja de ser o de pertenecer a manos privadas para pasar a manos del Estado. Esto generó el fuerte rechazo de los sectores conservadores y liberales. Y luego, por otro lado, en el artículo 46, donde se reflejaba una amplia política de asistencia social, con lo cual no solo ya se reconocían los derechos sociales, sino que además el Estado debía de garantizar que estos derechos se llevaran a la práctica. En definitiva, como tenéis al final, toda esta situación va a llevar a un fuerte rechazo en la oposición de derechas y conservadora. Y otro nuevo problema, el contexto económico, la crisis de 1929, que va a impedir o va a retrasar, debido a las dificultades presupuestarias asociadas a las dificultades de
financiación debido a los problemas de crédito internacionales, a lo que se sumó que en el año 1933, 2 años después, van a subir las derechas al poder y van a frenar toda esta institucionalización de carácter social que se va a llevar a cabo en la primera fase de la República. Estas van a ser las dos grandes dificultades en estos apartados, tanto sociales como económicos. Otro hecho esencial y de gran polémica va a ser la cuestión religiosa, que viene recogida por estos artículos. En materia religiosa, el Estado se declaraba laico, pero se reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión. Importante va a ser el final de la financiación económica de la Iglesia y, por lo tanto, va a empezar a tributar, esto es, a pagar impuestos y a ser tratada como una asociación más. Esto va a ser, junto a la cuestión educativa, el elemento esencial de rechazo de la Iglesia y de los religiosos católicos del régimen de la Segunda República. Por último, otro choque esencial va a ser la cuestión de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la República defendía una enseñanza pública, laica, separada de la religión y gratuita. Esto rompía con el dominio que tenía la Iglesia en la educación española ya desde el Concordato de 1851. Bueno, en realidad, desde mucho antes. Este Concordato simplemente lo consolidaba. Tened en cuenta que la polémica sobre la enseñanza y la separación entre escuela laica o escuela religiosa todavía hoy no se ha superado. Hace, por lo tanto, 85 años, donde la presencia de la religión todavía era superior a la de hoy en día, hay que tener en cuenta, por tanto, que el debate fue muy enconado. Bueno, por resumir, tenemos este esquema. En primer lugar, es una Constitución extensa, total de unos 125 artículos y además pormenorizada. ¿Qué significa esto? Que los artículos están muy detallados. Su ideología, de carácter democrático, de carácter progresista y laicista, fruto del consenso entre republicanos y socialistas, pero sin apoyo de los partidos de derecha. ¿Y cómo fue posible? Aquí tendríais que enlazarlo con el resultado de las elecciones del junio de 1931, tal y como se ha explicado al principio de esta presentación. Elementos importantes. La educación, sobre todo en el primer sector, la educación primaria, obligatoria y gratuita. Aunque luego este tema ya posteriormente lo desarrollaremos, este fue un cambio importante. Luego, en segundo lugar, se acepta la propiedad privada, pero a la vez las posibilidades de nacionalización o de expropiación sí es útil para todo el Estado. Dentro de la organización territorial se defiende un Estado integral, pero se aceptan autonomías, esto es, con un proyecto de descentralización del Estado. En cuanto a derechos, pues tenemos derechos y libertades amplios. Como elementos novedosos podemos hablar de que se va por primera vez a aceptar el voto femenino, que en las elecciones posteriores, en las de 1933, serán la primera vez en la cual las mujeres pueden votar y votan en nuestro país. Luego se aceptará, por ejemplo, el divorcio, el matrimonio civil, etcétera, etcétera. Elementos que, lógicamente, van en contra del dominio cultural de la religión. Es un proyecto de laicización de la sociedad española. En cuanto a los poderes,
existe una muy marcada división de poderes, con un Parlamento que controla al gobierno y de carácter unicameral. Se elimina el Senado. Como forma de gobierno, lógicamente, una república que además tiene un presidente de la república. En este caso, es elegido por las Cortes, no por los habitantes del Estado, y con un periodo de 6 años, con el fin de... El objetivo era que existiera una cierta estabilidad al margen del partido que pudiera controlar las Cortes. Y por último, lógicamente, se acepta la soberanía popular manifestada a través de elecciones hacia el Congreso de los Diputados. Con esta presentación queda explicado el segundo punto de esta unidad, la Constitución de 1931.